Bueno, muy buenas tardes. Desde la Fundación Sol agradecemos la invitación de la Confederación Bancaria a un seminario tan importante y tan estratégico como el que se está desarrollando, sobre todo con la visita de nuestros hermanos brasileños, uruguayos y argentinos, que nos han contado que lo que tienen en sus países es algo absolutamente normal y que existe en la mayoría de los países del mundo. Lo que vamos a trabajar en la Fundación Sol y lo que nos pidió la Confederación Bancaria principalmente es ver, como dice ahí, a quiénes está financiando el sistema de la AFP y a quiénes está beneficiando. Y finalmente vamos a entregar por parte de la Fundación Sol una pequeña propuesta de qué significaría pasar a un sistema de reparto ahora, ¿no? ¿Cómo son los números? ¿Cuánto van los números y qué pasa con la proyección para los próximos 50 años? En primer lugar, algunos antecedentes, sobre todo para nuestros amigos que vienen de otros países. En general en Chile, y seguramente ocurre en otros lugares, personas como un consejero del Banco Central, como Joaquín Vial, cuando dan alguna opinión en torno a un tema que en Chile se esconde debajo de la alfombra, como por ejemplo la desigualdad, la educación o las pensiones, cuando da este tipo de declaraciones y nos dice que el 60% de los primeros aportantes en la AFP, que comienzan a aportar en el año 81, va a jubilar con pensiones promedio en torno a los 150.000 pesos, es porque esto no es un problema grave, es porque es una crisis. O sea, si un consejero del Banco Central revela estos datos, es porque estamos ante una crisis profunda. Y la respuesta de la Asociación de AFP, que en general en los últimos años ha sido conducida por, ustedes conocen, Guillermo Artur, ex ministro de Pinochet, y actual presidente de las AFP a nivel mundial, que es muy importante entender estratégicamente su rol, y que hoy día ha sido reemplazado por el exministro de Vivienda, ¿cierto?, Pérez Maquena. Por primera vez, la derecha, los sectores que defienden este modelo, reconocen que hay precariedad en el mundo del trabajo. Cuando se toca la AFP, se dice el problema son los bajos salarios, el problema son los empleos indecentes. Pero en otro momento no se reconoce. Se dice que los salarios van subiendo, ¿cierto?, que la negociación colectiva está bien, que hay que permitir el reemplazo durante la huelga, etc. ¿Cuáles son los datos más importantes del sistema de AFP chileno, no de pensiones? Después vamos a entrar en detalle en esa distinción. La tasa de reemplazo, vale decir, de los últimos salarios o de la trayectoria laboral completa que tenía una persona. ¿Con cuánto voy a jubilar? ¿Cierto? Si gano 500.000 pesos y me dan 400.000 de jubilación, la tasa de reemplazo es de un 80%. Según el último informe de la OECD, las tasas de reemplazo brutas, sin considerar descuentos de cotizaciones e impuestos, para los hombres en Chile, con trayectoria laboral completa, es de casi 42%. Solo 42%. Muy lejano del 70% prometido por el creador del sistema. Y para las mujeres, un tercio, 33%. ¿Cuál es el monto de las pensiones pagadas actualmente? El sistema privado, AFP y compañías de seguro, está pagando al cierre del año 2013 un poquito más de 1 millón de pensiones. El monto promedio, 183.000 pesos. Si consideramos el aporte previsional solidario, esto sube 10.000 pesos aproximadamente, 195.000 pesos. Ahí están las distintas modalidades de pensiones, vejez, invalidez, viudez y orfandad. Pero si nos concentramos en la clásica pensión, la pensión de vejez y la que queda en las AFP, la del retiro programado, donde son cerca de 300.000 personas las pensionadas. Veamos los números. 90% de los pensionados vejez retiro programado reciben pensiones inferiores a 144.000 pesos. Hoy, 64-65% del salario mínimo. El 90% recibe una pensión inferior al 65% del salario mínimo, que ya es bajo, ¿no? Entonces, esto no es un problema, esto no es una situación que hay que arreglar con un aumento de la tasa de cotización, aumentar la edad de jubilación, sino que esta es una crisis que no tiene solución en el actual sistema. No tiene ninguna posibilidad, matemática, política, ni financiera actuarial. Esos son los pensionados hoy día. ¿Qué va a pasar con los pensionados en el futuro? Los pensionados en el futuro están en una situación peor que los pensionados presentes. Veamos los datos. Estos son los saldos
de las cuentas individuales que van acumulando las personas que cotizan en la AFP, su 10%. ¿Qué pasa con las personas que están al borde de jubilar? Aquí están los tramos de edad, 55 a 60 años, 60 a 65 años. Fíjense que en promedio el 70% de los afiliados de las AFP han acumulado menos de 20 millones de pesos y están a puertas de jubilar. ¿Para cuánto alcanzan 20 millones de pesos? Entre 90 y 100 mil pesos aproximadamente. Entre 90 y 100 mil pesos, el 70% va a contar con una pensión autofinanciada inferior a 100 mil pesos aproximadamente. ¿Qué pasa con los que están al límite? 59 años para el caso de las mujeres. ¿Cuánto acumulan? 13 millones de pesos. ¿Para cuánto alcanza? 66 mil pesos. 66 mil pesos. Hombres de 64 años, disculpa Rayén, te puso punto, de 64 años, acumulan en promedio casi 24 millones de pesos. ¿Para cuánto alcanza eso? 119 mil pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de un desastre total, ¿no? Presente y futuro. Y pasado, exactamente. Eso ha significado que la distancia entre la edad legal de jubilación, sobre todo de las mujeres, y la edad efectiva de jubilación, en Chile sea una de las más grandes, esa brecha, a nivel mundial y sobre todo en los países de la OECD. Fíjense que la edad legal de jubilación de las mujeres es 60 años, pero se tienen que jubilar a los 70,4 años. La edad legal de jubilación de los hombres es 65, pero se tienen que jubilar a los 69,4 años. Esta es la brecha más grande de todos los países que aparecen acá. Por tanto, es muy esperable que cuando uno realiza encuestas a las personas que están muy cerca de jubilar, encuentre resultados como estos. El 78% de los trabajadores chilenos está preocupado de contar con un trabajo después de jubilar. No está preocupado de disfrutar con sus nietos, ¿cierto? De poder a lo mejor de participar en la vida política de manera más activa, de la propia jubilación, de poder viajar, ¿cierto? Sino de qué trabajo puede encontrar para llegar a fin de mes. ¿No? Esa es la preocupación de casi el 80% de las personas que van a jubilar. Pero todo tiene la otra cara de la moneda. Tenemos un desastre para los pensionados, pero un negocio bullante para las AFP. Estas son las utilidades que se han acumulado en el negocio entre el año 81, que fue creado el sistema, y el año 2013. Acumulado total casi 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. Para que nos hagamos una idea, hoy día, en el año 2014, en promedio, las utilidades diarias de las AFP son de 1.000 millones de pesos. Diarias. Eso significa que en un año a 300.000 pensionados se le podría mejorar la pensión en 100.000 pesos solo con las utilidades de la AFP. A 300.000 pensionados en 100.000 pesos solo con las utilidades de la AFP. Nada más que con las utilidades. Y encontramos permanentemente este tipo de asimetrías. Mientras el negocio, por ejemplo, de AFP Cuprum, le está rentando en porcentaje del patrimonio que dispone esa AFP, un 68%, o sea, el negocio le da un 68% de rendimiento, para los pensionados se le está entregando una rentabilidad de 5%, pero una rentabilidad que ni siquiera está ajustada por comisiones ni por riesgo, que sin duda va a ser inferior al 3%. Entonces, en ese escenario conservador de proyectar la rentabilidad para los pensionados, la AFP Cuprum tiene 13 veces más rentabilidad de la que entrega a sus trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos finalmente hoy día en Chile? Tenemos este engendro, que no es un sistema de pensiones. Tenemos al medio y en el corazón un sistema de capitalización individual, que en buen chileno cada uno se la arregla como puede. Se rasca con sus propias uñas, ¿no? Donde cada uno tiene su cuenta, el trabajador aporta un 10% y también tiene que aportar en promedio 1,4% de su remuneración para pagar una comisión. Y esos fondos que se van acumulando, principalmente, aquí tenemos un porcentaje de ellos, 40.000 millones de dólares, van a 10 empresas y 10 bancos en Chile.
Ya se ha dicho en otros foros, ustedes lo conocen bien, estos mismos bancos que, ¿cierto?, se le presta a tasas inferiores o cercanas al 4%, depósitos a plazos, bonos soberanos, etcétera, y después nos prestan a 40, 30, 50%. Entonces esto no es un sistema de pensiones, esto es un sistema que finalmente cumple el principio teórico de la acumulación originaria, ¿no? Dar de capital de trabajo casi gratuito para que los grupos económicos puedan invertir, crear nuevas empresas, etc. Por otro lado, tenemos los sistemas de reparto antiguos de las Fuerzas Armadas y de Orden por fuera. Por fuera, ¿no? Inteligentemente por fuera. El Estado hoy día financia el déficit de ese sistema en un monto cercano a 1,03 billones de pesos. 1,03 billones de pesos. Y tenemos un sistema de cajas de reparto que el Estado también financia, donde hoy día estamos hablando de cerca de 750.000 pensionados y solo 58.000 cotizantes, porque, entre comillas, voluntariamente, todos se cambiaron al sistema de AFP y los que entran a trabajar después del 81 por obligación tienen que cotizar en el sistema de AFP, ¿no? Por abajo tenemos el famoso APB, ¿cierto? Una APB que es una ironía para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile, que ganan salarios en su mayoría inferiores a los 400.000 pesos, el 70% menos de 400.000 pesos. Entonces, ¿quién puede hacer APB en Chile? Son muy pocos. Pero, ustedes deben saberlo, hoy día tenemos este incentivo que generó el gobierno con la reforma del 2008 del APB colectivo. Y nos contaban en otro lugar donde las manipuladoras de alimentos las persuaden para que hagan APB colectivo. O sea, ganan 250.000 pesos, tienen que aportar 10% al FP y más encima un APB colectivo. ¿Y dónde se va esa plata? Acá, ¿no? Mientras tanto. Por arriba tenemos algo que políticamente es de mucho cuidado, ¿no? Lógicamente, si uno dice antiguamente habían personas que jubilaban con 10.000 pesos, 5.000 pesos, personas que no podían optar a ninguna pensión, hoy día tenemos una pensión básica para el 60% de la población que acaba de reajustarse a 86.000 pesos, 40% del salario mínimo, un monto que es excesivamente bajo. Lo que se hace es que quede 1.000 pesos o 3.000 pesos por arriba de la línea de la pobreza, eso es todo. Y un aporte previsional solidario, cuyo monto máximo hoy día acaba de reajustarse a casi 280.000 pesos. O sea, pensiones, por ejemplo, si el AFP saca una pensión de 130.000 pesos, me pueden subir unos 30.000 pesos y así le voy subiendo hasta las personas que tienen una pensión inferior a ese valor que aparece ahí. Este famoso pilar solidario, que algunas personas han atrevido a decir que Chile se está acercando al modelo mixto, lo que significa es una subcontratación de la solidaridad. Y eso es muy importante tenerlo presente. Así como la subcontratación del trabajo aumenta progresivamente, aquí hay una externalización de la solidaridad hacia el Estado. Y el Estado lo que está haciendo es cumplir el rol de aguantar la crisis del sistema privado, que es muy importante tenerlo presente. Pero eso no es todo, ¿no? Tenemos algo que poco se conoce. Tenemos un fondo de reserva de pensiones. 7.500 millones de dólares invertidos afuera, aparte de este mundo. Esto es plata del Estado para financiar potenciales aumentos futuros del pilar solidario. Plata invertida en Europa, en Estados Unidos, 7.500 millones de dólares. La reforma tributaria supuesta del año 2018. 7.500 millones de dólares, casi 8.200 millones de dólares. Y ese fondo de reserva de pensiones y este pilar solidario, ¿quién lo financia? El Estado. Pero hoy día el Estado, por las características del sistema tributario, somos nosotros, ¿no? No son los más ricos. Es un sistema tributario regresivo. Los trabajadores pagan el supuesto bienestar, que también es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué Chile no tiene un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social, que los distintos expositores de la primera mesa también nos explicaron muy bien? Principalmente veamos los 10 clásicos principios de la seguridad social y cómo el actual sistema chileno los viola todos o los viola parcialmente. Esta sistematización proviene de los distintos convenios y recomendaciones de la OIT y del profesor Carmelo Mesa Lago, que ha estudiado bastante los sistemas de pensiones en distintos países del mundo por mucho tiempo. Primero, el principio de diálogo social, ¿no? No tengo mucho que explicar, se trata de un sistema legítimo el chileno. Entonces, la única manera de que se incorporara un sistema como el chileno era en dictadura.
Segundo, cobertura universal. Una de las grandes falacias, los sistemas privados ayudan a que aumente la cobertura de cotizantes y pensionados. Fíjense en los datos. De la población económicamente activa, o la clásica fuerza de trabajo, el año 73, el 73% de la fuerza de trabajo cotizaba. El año 80, el 64%. Y hoy día, el 63,7%. El sistema privado no ha ayudado a aumentar la cobertura. Lo mismo pasa con los afiliados que cotizan, porque tenemos 9,5 millones de afiliados y solo un poquito más de 5 millones de cotizantes. 70,7% el año 90 eran los afiliados que cotizan y hoy día solo un 56%. O sea, los sistemas privados no ayudan a mejorar la cobertura y no fue incorporado bajo un proceso de diálogo social. Tercero, trato uniforme para todos los grupos sociales. Ya hablamos de las Fuerzas Armadas y de orden. Viola ese principio. Cuarto, solidaridad social, ¿cierto? Externalizamos la solidaridad en el Estado y el sistema eje no tiene solidaridad. Por construcción, un sistema de capitalización individual no incorpora la solidaridad, porque ideológicamente no cree en ella. Quinto, equidad de género, y es uno de los temas más importantes. Ustedes conocen, sobre todo las mujeres que están presentes, que las desigualdades en el mundo del trabajo son enormes entre hombres y mujeres. Por hacer lo mismo ganan mucho menor que los hombres. Por esta desigualdad se agudiza en el sistema previsional, porque existen tablas de mortalidad diferenciadas para las mujeres. Y eso es increíble. En un sistema solidario eso no puede existir. Sexto, suficiencia de las prestaciones, ya lo vimos. O sea, las pensiones que paga el sistema chileno no son pensiones decentes. No alcanzan para vivir, no se cumple el principio. Y los últimos 4 principios. Séptimo, eficiencia y gastos administrativos razonables. Se pensaba que el sistema privado es un sistema competitivo, donde como en otros países pueden haber 200 FP, 400 FP. En Chile 4 FP, hay 6, y 4 tienen el 85% de los afiliados capturados, el 85% de los cotizantes y el 85% de los activos, que son 165.000 millones de dólares. Y los costos administrativos, en vez de disminuir, aumentan levemente en relación al año 81. 8. Participación social en la gestión. El año 2008 y los años anteriores se crearon los comités de usuarios para revisar el sistema, los consejos consultivos, pero eso no es nada, ¿no? En términos democráticos eso no es nada. No hay representación social directa. Los trabajadores directamente no participan de la gestión de sus fondos, por mucho que creen estos consejos que son más bien cosas para adornar y para decir que hay participación de los distintos actores. Noveno, rol del Estado de supervisión. Se supone que este modelo crea en un Estado subsidiario, ¿no? O sea, el Estado solo va a participar en aquello que los privados no pueden resolver y lo dejamos al arbitrio en la educación, en la salud y la provisión. Pero curiosamente, del gasto total en Chile en pensiones civiles, sin incluir CAPREDEN y DIPRECA, que son 5 billones de pesos hoy día, el 80% lo aporta el Estado. O sea, el sistema privado chileno funciona con lo que paga el Estado, con garantías mínimas de pensión, con bonos de reconocimiento, con aporte previsional solidario, etc. Entonces, el Estado subsidiario parece que no es tal, es cuando nos conviene, ¿no? Aquí el 80% de las pensiones civiles las paga el Estado. Y el 10º principio, sostenibilidad financiera y actuarial. Se habló bastante de ello en el primer panel. Se dice de manera falaz que los sistemas de reparto están quebrados, que no son sostenibles financieramente en el largo plazo, porque la población va envejeciendo. Primero, los sistemas de reparto no pueden quebrar por construcción, ¿cierto? Es como que quebraran las Fuerzas Armadas. O las financio o no las financio, pero no pueden quebrar. Sistema de reparto, o lo financio, hay una voluntad política del gobierno, o no lo financio, que es distinto a que esté quebrado, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos actualmente? Fíjense en este dato. Hoy, 2013, los ingresos del sistema privado de pensiones, más los aportes del fisco por bono de reconocimiento y los aportes solidarios, son de 6,57 billones de pesos. Eso es lo que ingresó el año 2013, por cotizaciones de los trabajadores principalmente, que son como 5 billones de pesos. ¿Cuántos son los gastos por pensiones en el mismo año? 2,52 billones. O sea, tenemos un excedente de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos de excedente. ¿Dónde se va esa plata? Aquí hay un ejemplo.
10 bancos colonizando casi 28.000 millones de dólares. Banco de Chile, por ejemplo, de Luxich, casi 5.700 millones de dólares recibiendo depósitos a plazo que las AFPs tienen ahí, ciertos bonos soberanos, etc. Entonces aquí tenemos un excedente pleno. Nos mostraban los amigos de los otros países, de Argentina, de Brasil, Uruguay, que la mayoría de los sistemas tenían excedentes, que eran excedentes importantes, pero en relación a los ingresos era un porcentaje normal y que se podía proyectar. Pero esto no es importante, esto es gigantesco. Este excedente es gigantesco, 4 billones de pesos. Entonces, la última parte. El mito, a pesar de que los datos son contundentes, es que el sistema antiguo de reparto chileno estaba quebrado. Ya sabemos que no pueden quebrar los sistemas de reparto, pero nos dicen que estaban quebrados, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Personalmente en la Fundación Sol no creemos en un sistema como el antiguo separado en distintas cajas, donde los mineros no estaban con las personas que trabajan en el aseo. Eso es una solidaridad media, ¿no? Creemos en un sistema de reparto donde estén todos los trabajadores juntos. Entonces, sin duda, tenía algunos problemas, ¿no? Había múltiples programas, muchos beneficios distintos, muchos requisitos distintos. Pero José Pablo Arellano, ex ministro de la Concertación, demócrata cristiano, o sea, desde esa matriz ideológica, nos decía en los 80 que había que solucionar justamente esos problemas, pero jamás cambiarse un sistema privado. Jamás. Había que mantener el sistema de reparto. Entonces, aquí habían otros componentes que solo se pudieron desplegar en una dictadura. Y esos componentes ideológicos están presentes en estas frases de su creador, de José Piñera, que son muy importantes, porque, no me acuerdo, creo que era André de Brasil, nos decía, hay que conquistar los corazones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de que entendamos que el sistema de reparto es bueno? Hay que entender cuál es el modelo ideológico que está detrás de la construcción del caso chileno y cómo ha permeado en todas nuestras mentes y nuestros comportamientos, porque si no tenemos criterio de realidad, a veces es más difícil hacer los cambios. Él nos decía lo siguiente: al disociar los aportes de los beneficios, el sistema de reparto despierta en los individuos impulsos negativos, ¿no? La realidad no cabe en un sistema de reparto, y no cabe porque es un esquema contra natura. Nos hace reír, pero, ojo, que lamentablemente el modelo neoliberal, que es mucho más allá que un conjunto de políticas económicas, es un proyecto cultural, ¿cierto?, hegemónico, ha permeado y nos ha neoliberalizado a todos, más o menos, ¿cierto? Nadie que se sienta aludido, solamente lo digo en general. Entonces esa pega hay que hacerla muy profundamente, ¿eh? Muy profundamente. Veamos lo que pasó en la educación cuando salieron a protestar algunas personas para defender la escuela particular subvencionada. También nos dice José Piñera que el sistema iba a fundarse en la libre elección, no en los cautiverios previsionales del pasado. Iba a abrirse a la competencia, mucha competencia la que vemos actualmente. El sistema iba a crecer no en la dirección que quisieran los planificadores iluminados de alguna repartición burocrática, sino en función de las preferencias de los trabajadores chilenos. Fue preferido por todos ustedes de alguna manera este sistema. Y finalmente, porque uno podrá estar en desacuerdo con muchas cosas con José Piñera, pero de que es honesto, ¿no? Él dice lo siguiente: un sistema de pensiones no tiene por qué atender a objetivos redistributivos. Para eso está el gasto social, no cualquiera, focalizado, ¿cierto? Siempre focalizado. Entonces, gracias al profesor que está aquí adelante, César Toledo, ¿cierto?, profesor de Derecho Laboral, que nos hizo llegar hace algunos días las actas secretas de la discusión de la reforma previsional en Chile, por ahí por los 80, 79, etcétera. Uno de los pasajes en estas actas secretas que se han liberado hace poquito indican que el propio Pinochet nos decía, pero también he dicho que no estoy de acuerdo en el problema ese de que los capitales vayan a la parte privada, ¿no? En realidad no discrepo de ello, sino que me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales. Hasta él tenía alguna duda, ¿no? No era tan mal. Bueno, y esto es muy importante. El debate que estamos dando en Chile
a pesar de que somos una isla y vamos a ver qué casos, qué otros países tienen el sistema chileno, esta es una discusión que se viene dando hace aproximadamente 3 o 4 décadas, ¿no? Esta es una discusión global, tiene que ver con la discusión sobre el capitalismo, sobre su fase neoliberal, y es muy importante tenerla presente, donde el pacto social de los 40, 50, 60 y 70 se rompe porque el capital empieza a rentar menos y necesita rentar más, y necesita recursos frescos, y empieza a atacar a los sistemas de pensiones, ¿ya? La discusión general. Y este informe que citó el diputado argentino, Juan Carlos, del Banco Mundial del año 94, es muy importante. Envejecimiento sin crisis. Porque este informe, como dice ahí, no pudo influir en la reforma chilena, sino que la reforma chilena influyó en el informe. Porque la reforma chilena fue pionera, año 81, y recién otros países del mundo en los 90 empiezan a hacer algunos cambios. Nadie antes se atrevió a hacer un cambio en los sistemas de pensiones estructurales en los 80. Pero, lamentablemente, Chile desarrolló este sistema y en democracia teórica, ¿no?, en los 90, no se hicieron cambios. Por tanto, se validó el modelo. Y eso dio pie a que el Banco Mundial dijera, a ver, incluso en gobiernos que ya no están en una dictadura, estos modelos se siguen manteniendo. Entonces, este informe, que de alguna manera alimenta también los trabajos del Fondo Monetario Internacional, del BID, y académicos vinculados a estas instituciones, vinculados a las agencias privadas. Hoy día tenemos muchos académicos defendiendo el sistema de pensiones, pero son directores de AFP, les pagan estudios de la Asociación de AFP para defender sistemas de reparto, etcétera. Y lo que tenemos es que entre el año 81 y el 2008 no fueron 80 países ni la mitad del mundo que hicieron reformas privadas, como dice José Piñera. Fueron solo 23 países, desde Chile hasta Rumania, en 2008. Solo 23 países realizaron algún tipo de privatización. No necesariamente lo que pasa en Chile, sino algún tipo de privatización. 3 en América Latina y 10 en Europa Central y Oriental. Y en el año 2001, también como decía Juan Carlos, de Argentina, los economistas Stiglitz y Orszag destruyen el informe del Banco Mundial, en su informe Los 10 mitos sobre los sistemas de seguridad social. Y el 2005 reacciona el Banco Mundial, recula en su informe del año 94, pero recula de una manera estratégica y empieza a decir, a ver, en realidad los sistemas privados no solucionan el problema de las pensiones, pero mantengámoslo, y que el Estado crea un pilar solidario. Ojo con esa estrategia. Y ahí aparecen los estudios de Gil Guillermo y Holzman. Y hoy día lo que tenemos es al Banco Mundial y al BID desarrollando sendos estudios, sendos informes que justamente alientan a los estados a crear esquemas de pensiones no contributivas, sin tocar a los esquemas contributivos. O sea, no me meto con el modelo, pero tengo que generar más cobertura, porque si no va a haber un problema importante con los adultos mayores, pero lo hacemos vía el Estado, vía impuestos, vía nosotros. Y hoy día tenemos un doble movimiento. Por un lado, en Europa hay un ataque sostenido a los sistemas de reparto. No porque estén quebrados, sino porque se necesita capital fresco para los grandes grupos económicos y porque se dejaron de pagar impuestos por parte de las personas más ricas. Entonces el sistema tiene menos ingresos que antes, eso es todo. Y al mismo tiempo hay reformas en América Latina y Europa Central y Oriental, Argentina, Hungría, Polonia, que empiezan a hacer que el sistema privado sea más pequeño, menos aporte al sistema privado, desaparición del sistema privado, pero lo que está siendo cubierto son los ataques a los sistemas europeos y las reformas no están siendo cubiertas obviamente por los medios de comunicación. Bueno, aquí tenemos un esquema de los distintos sistemas a nivel mundial que existen para las pensiones. Fundamentalmente tenemos un pilar obligatorio público que justamente puede ser universal, como en Nueva Zelanda. Para todos los adultos mayores les aseguramos una pensión importante, con un valor importante, independiente que no tenga recursos o sí tenga, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana. Y están los sistemas sujetos a comprobación económica, como el chileno, pilar solidario para un grupo más pobre. El pilar 1, que es el obligatorio público, tiene sus distintas modalidades. La clásica es el beneficio definido. Aseguro una tasa de reemplazo, por ejemplo, del 70%. Eso está definido. La pensión que yo voy a obtener está definida. No hay incertidumbre en la pensión. En cambio, en el modelo chileno, que es de contribución definida, lo que está definido es el 10% de la tasa de cotización. Pero ninguno de ustedes tiene idea de cuál va a ser su jubilación a futuro. Y puede jubilar con 0 o con el valor que corresponde. Y después el Estado tendrá que incorporarse. Hay distintos esquemas que se han incorporado últimamente, pero en honor al tiempo vamos a pasar a esto.
¿Cuántos países en el mundo tienen el sistema chileno? En total, solo 36 países tienen un pilar privado, que no quiere decir que no tengan reparto, sino que tienen algún pilar privado. Solo 36 de 180 para los cuales existe información. O sea, el 20% de los países en el mundo, marginalmente, tienen algo de pilar privado. Pero la mayoría de ellos, incluidos los países de Europa Central y Oriental, el pilar privado es un complemento. Es como el caso uruguayo, ¿cierto? Pero quizás a mayor escala, donde aquí se ha privatizado un poquito más. Un complemento o opcional. Elijo el privado o el reparto. Pero es una opción. Hay esa libertad de elegir. ¿Dónde existe el caso chileno? 9 países en el mundo. Pero tampoco son estos países. No es Alemania, ¿cierto? No es Inglaterra ni Francia. Es Hong Kong, Kosovo, Australia, Israel, República Dominicana, Maldivas, Nigeria y Malawi, ¿no? Y aquí hay que hacer una salvedad, porque estos 9 no son iguales. Hay 5 que tienen una pensión universal, o universal para algunos estados del país, de los cuales Australia tiene una pensión para casi todos los adultos mayores de $1.000 para partir. Entonces no es lo mismo tener un sistema privatizado, que es un gran problema, pero con $1.000 fijos y asegurados, que el caso chileno. Entonces son grandes diferencias en ese sentido. Y lo último que queremos, si me alcanza el tiempo, no sé, 5 minutos puede ser, ¿sí? Lo último es mostrarles algo que en la Fundación Sol estamos trabajando, primariamente, es un modelo macro, o sea, general. Después vamos a pasar a otra fase de ir a los datos específicos con las bases de datos, que es un modelo de reparto para Chile. Ver si dan o dan los números, que no quiere decir que esté quebrado, sino con cuánto darían los números y si dan con números conservadores o hay que gastar mucho, etc. A muy grosso modo, ustedes saben que un sistema de reparto es generar ingresos para pagar los gastos de un sistema. Ingresos igual a gastos. Solidaridad intergeneracional, los activos, los trabajadores activos financian a los pasivos. Muy sencillo, ¿no? ¿Cómo sería este modelo? Este modelo lo que hace es sacar a la AFP del camino. Las tira hacia abajo. La AFP solo para el espacio de la APB, ¿no? Porque uno no puede vulnerar la existencia de una industria del seguro. Si alguien quiere cotizar más, tendrá la libertad de hacerlo, pero solo como APB, ¿no? Y el corazón, un sistema de reparto, donde la tasa de cotización sea la actual hoy día, que es más o menos 13% si sumamos seguro, invalidez y sobrevivencia, más la comisión es como el 13%, y que gradualmente, sin generar ningún impacto para ningún sector, vaya aumentando en los próximos años hasta llegar a un 18%, donde el empleador aporte lo que corresponde, y no violemos el convenio 102 de la OIT, que dice que el trabajador solo tiene que aportar como máximo el 50% de la contribución, nada más, ¿no? Más un aporte modesto del Estado, modesto. Hoy día tenemos un fondo de reserva de pensiones que aporta en torno a 0,5% del PIB cada año, ya hoy día. Entonces, mantengamos ese esquema, empecemos con 0,6, vamos subiendo de 0,1 y lleguemos a un 2% en 2030, ¿no? Aquí tenemos un sistema tripartito, de reparto, solidario, público, y no nos vamos a meter en la administración porque hoy día tenemos un Estado bastante cooptado, por tanto hay que tener mucho cuidado con él y no necesariamente depositar todas las confianzas en que lo administren el Estado y los trabajadores no tengan la participación. Por arriba, derecho a pensiones básicas, no pensiones solidarias para el 60% de la población, sino avanzar un esquema donde exista el derecho a la pensión para aquellas personas que no pudieron contribuir por distintas situaciones. Y que el valor parta al menos con un 50 o un 60% del salario mínimo. Hoy día es de un 40%. Que hoy día al menos suba de 86.000 pesos a cerca de 120.000, 130.000 pesos y después vaya subiendo progresivamente. Y un sistema tributario progresivo. Es por eso que la discusión de pensiones no puede ir separado de la discusión tributaria y de la discusión laboral. Porque la plata del Fondo de Reserva de Pensiones no puede seguir yendo a los mismos grupos económicos de siempre. Aquí tiene que haber una discusión sobre la matriz productiva, ¿no? Es una discusión clave. Como antiguamente las platas iban para levantar viviendas, ¿cierto?, en beneficio de los trabajadores, tenemos que repensar ese sistema. ¿Cómo lo hacemos actualmente? ¿Cuál es el porcentaje de cotización en general en los distintos países del mundo? El promedio de la Unión Europea es de un 22,6%.
15% del empleador, 8% del trabajador, ¿no? En la OCDE el promedio es 19,6%, 11% del empleador, 8% del trabajador. Aquí tenemos a Brasil, ¿cierto?, que el porcentaje del trabajador está entre 8 y 8%, como nos contó Andrés, y en total puede llegar a ser de 31%. Entonces, en distintos países del mundo el empleador coloca más del 50% y son tasas mucho mayores. ¿Cuál es la gran crítica? La gran crítica es que la población chilena está envejeciendo de manera considerable. Y eso no es mentira, ¿no? Esta es la pirámide de población del año 50. Estábamos llenos de niños menores de 10 años, 12 años principalmente. El año 2010 ya tenemos una pirámide un poquito distinta, ¿no? Una pirámide, y el 2065 vamos a tener esta pirámide. Pero esta pirámide, que se ve bastante distinta a la que está acá, es la misma pirámide más o menos que hoy día tiene Japón. Y Japón para nada es un sistema quebrado, ¿no? Ustedes lo conocen, tiene bastante excedente. Entonces, si bien está esta tendencia, Chile tiene un amplio bono demográfico que recién en el 2065 va a enfrentar alguna situación, lo que va a significar que cambiemos algunos parámetros, no el sistema. ¿Cómo son los números? Para terminar, y a grosso modo, este es un modelo que tiene varios supuestos, ¿cierto?, en relación al crecimiento del PIB, etcétera, pero nosotros proyectamos una tasa de crecimiento de las pensiones pagadas en el sistema de 2,2% cada año, que triplica el aumento de los cotizantes. O sea, asumimos el envejecimiento de la población. El aumento de pensiones pagadas triplica a las cotizaciones. ¿Qué pasa? Que hoy día, 2015, se pagarían 1.115.000 pensiones y en 2065 el triple. Pero entregando un 70% de tasa de reemplazo, los números dan perfectamente. Con 70% de tasa de reemplazo, estos son los gastos del sistema, incluyendo gastos de administración del sistema. Este es el gasto como porcentaje del PIB, que llega a un 8,6% al 2065, y esta es la relación entre cotizante y pensionado. Hoy día tenemos 5 cotizantes por un pensionado y en el 2065 vamos a tener 2,6 cotizantes por cada pensionado. Un número que es bastante alto aún en el 2065. Un bono demográfico que se extiende entre el 2015 y el 2050 aproximadamente. ¿Cuál es el gasto total que enfrentaría el Estado? Por el fondo de reserva sabemos que como máximo llegaría a 2%. Por el pilar solidario, que hoy día sería un derecho a la pensión, llegaría a un 2,43%. Las Fuerzas Armadas y de Orden, suponiendo que no cambiáramos ello, hay que cambiarlo, pero manteniendo el esquema de gasto, solo para ver el gasto, 1%. Y el gasto en el sistema antiguo va bajando considerablemente. El año 2065 solo vamos a tener 2.000 pensionados. Gasto total público, 5,4 el 2065. 5,4. Hoy día 3,3. El sistema, cambiarse un sistema de reparto significa para el Estado chileno gastar menos de lo que gasta hoy día con la AFP. Porque hoy día se gasta casi 4 puntos del PIB para subsidiar a la AFP. Y cambiándonos al sistema de reparto con una tasa de reemplazo del 70%, significa bajar a 3,3. O sea, quedaría liberada plata incluso para temas educacionales, por ejemplo. Y llegamos a 5,4. 5,4 es mucho o poco. Esto es lo que sucede hoy día. En promedio en la OCDE, hoy, el gasto público promedio es 7,8. O sea, esta propuesta general y macro no genera ningún problema para el Estado en los próximos años. Finalmente, independiente de los cálculos de los modelos que son importantes para la pelea, acá hay un tema central. Esto se trata de una decisión política, ¿no? Esto es una decisión política. Y recordando lo que nos decía Beveridge, por ejemplo, la seguridad social es un plan específico y preciso a disposición de todo gobierno que previamente adopte la decisión política o la opción, la voluntad por la seguridad social. Cosa que ninguno de los gobiernos que hemos enfrentado últimamente ha adoptado esa decisión política. Después nos concentraremos en el problema administrativo y de ejecución, como el modelo, para que calcen los números, hay que hacerlo muy responsablemente para que no tengamos problemas, pero primero hay una decisión política que hoy día no está de parte de las autoridades, sí está acá, ¿no? Pero no está de parte de las autoridades. ¿Y por qué no está? Hay varios elementos. Cuando nosotros en la Fundación Sol hemos revisado a las personas que han sido directores de la AFP, quieren ser directores de la AFP, o son directores de la AFP, nos encontramos con un contundente, ¿cierto?, set de personas que pertenecen no solo a la UDI, que es natural, ¿no?,
o exministros de la dictadura, que es natural, sino muchos exministros, subsecretarios, superintendentes, funcionarios públicos de los distintos partidos de la exconcertación o de la nueva mayoría. Y de verdad, no son 3 o 4 personas, sino que es un número importante. Por tanto, se trata de un problema mayúsculo, ¿no? No es cualquier cosa. Y finalmente, recordar esto. José Piñera nos decía: el tema de las pensiones es la madre de todas las batallas, porque no solo se juegan las pensiones, sino que se juega el modelo, se juega, ¿cierto?, la apreciación que tenemos del sistema capitalista, por ejemplo. Y en ese sentido no parece extraño que una vez que todos pudimos ver el programa En la Mira de Chilevisión, AFP El Desnudo, al otro día fuera bajado íntegramente y todas sus notas, ¿cierto? Afortunadamente las redes sociales a través del Vimeo lo han subido, ¿no? Pero lo importante es constatar que este es un problema mayúsculo y por eso este seminario, en nuestra opinión, es tan importante, porque la masa crítica es fundamental. Muchas gracias.